Saludos a todos, estamos en el día 108, 2 de 2. Seguimos con el Nuevo Testamento, introducción a las epístolas de San Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdonen nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Cuarto punto, defensa de su ministerio. Los cristianos de Corinto están dando oído a las críticas que algunos evangelizadores hacen del ministerio de Pablo. Este se ve obligado a defenderse. Su defensa tiene los siguientes puntos. Literal A. La misión de evangelizar la ha recibido del Señor. Si alguien cree ser de Cristo, también lo somos nosotros. Literal B. No ha invadido los territorios de otros evangelizadores, sino que se ha mantenido dentro de los límites señalados para su ministerio. No ha procedido por ambición, ni se ha gloriado a costa del trabajo de los demás. C. Su modo de proceder en Corinto ha sido ejemplar y procurando no ser una carga para nadie. No es menos evangelizador el que desempeña su ministerio gratuitamente sin exigir ningún beneficio material a cambio. Más todavía, Pablo ve en este modo de evangelizar una gloria que nadie le arrebatará. No deben compararle con la actuación de otros evangelizadores que califica de falsos apóstoles. Literal D. Su ministerio está avalado por experiencias personales y que han tenido del Señor revelaciones y visiones. Literal E. Finalmente deben comprender los corintios que la conducta mantenida por Pablo es también un complemento de la evangelización, palabras y obras. Las características del apóstol se vieron cumplidas entre ustedes. Paciencia perfecta en los sufrimientos, signos, prodigios y milagros. Punto 5. Conclusión y despedida. Este capítulo resume algunos puntos de la segunda parte de la carta, particularmente las ideas expuestas sobre su ministerio, que es manifestación de la fuerza de Dios para lograr que estos cristianos lleguen a la perfección. El saludo es el habitual de las cartas paulinas, exhortación a la paz, a la comunión y a la alegría, y el saludo para todos, que se exterioriza en el beso santo, signo de la comunión fraterna. Epístola a los Gálatas. Pablo dirige esta epístola a las comunidades de la región Gálata, evangelizada por Pablo en su segundo y tercer viaje, desde Éfeso a Macedonia, entre el 54 y el 55. La epístola está provocada por una situación concreta surgida en estas comunidades. Unos cristianos procedentes de la comunidad de Jerusalén o de su entorno pretendían que todos los creyentes de cualquier región tenían que aceptar como condición previa la obligatoriedad de la ley judía. Estas enseñanzas de los judaizantes, además de alterar los ánimos de los gálatas, los privaban de la libertad del evangelio que Pablo había enseñado. Punto primero. Saludo y advertencia. El tono de las primeras frases introductorias de la epístola es serio. No contiene, como otras epístolas, una acción de gracias, sino una dura advertencia que pone de relieve la preocupación de Pablo por las ideas que les ha transmitido los judaizantes. Es otro evangelio distinto del que él les anunció. Punto 2. Credenciales de Pablo evangelizador.
Como los judaizantes ponían en duda la predicación de Pablo, éste debe poner en claro la autenticidad de su ministerio. Literal A. Porque recibió el llamamiento de Dios y el envío misionero le viene de Jesucristo para anunciar el Evangelio a los gentiles. No lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno. Literal B. Porque esta misión fue refrendada por las comunidades de Judea, por los responsables y más en concreto por la comunidad de Jerusalén y sus notables, Santiago, Cefas y Juan. Literal C. Porque esta cuestión de la obligatoriedad de las leyes y costumbres judías para los cristianos no judíos, yo quedo zanjada en la discusión que tuvo en Antioquía con el mismo Pedro. Punto 3. El evangelio predicado por Pablo es evangelio de libertad. Expone claramente el tema de su reflexión. El hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y aduce luego las siguientes pruebas. Literal A. Experiencia de los propios Gálatas. Han recibido el Espíritu no por cumplir la ley, que no conocían, sino por la fe en la predicación. Literal B. La Escritura lo prueba también, primero con la promesa hecha a Abraham cuando todavía no existía la ley, de bendecir a todas las naciones y no solo a los judíos, y segundo porque el incumplimiento de los preceptos de la ley acarrea la maldición y Cristo se hizo solidario de esta maldición por su muerte en la cruz para librar a todos de la situación de maldición y que pudieran entrar en la bendición de Abraham. La argumentación de Pablo en este punto es claramente rabínica, como en muchos otros pasajes de sus cartas, y se basa en la analogía que ve él entre el ajusticiado de que habla y Cristo crucificado. Literal C. La ley no puede estar por encima de las promesas, pues éstas tienen un campo más amplio, ya que se hicieron a Abraham y a su descendencia interpretada por Pablo por su uso en singular, y no descendientes, como referida a Cristo. Literal D. La ley coarta la libertad del hombre mediante sus normas y prescripciones detalladas. En cambio, la fe da la libertad. La ley mantiene a los hombres en la infancia, dependientes del pedagogo, que los acompaña y vigila sus pasos en todo momento. La fe, en cambio, hace a los hombres adultos, capaces de ser hijos de Dios y de llamar a Dios Padre. Literal E. Finalmente, mediante una comparación alegórica de las dos esposas de Abraham, Sara y Agar, la libre y la esclava, Pablo reduce la ley judía a la situación de esposa esclava, mientras que la fe es la esposa libre. Tenemos aquí otra argumentación rabínica. Cuarta, la verdadera libertad del Evangelio. Pablo concreta ahora en qué consiste esta libertad del Evangelio. Literal A. En no someterse a las leyes judías, sintetizadas en la palabra circuncisión. Para los cristianos, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Literal B. En llevar una vida guiada por el Espíritu, que se manifiesta en la fructificación del mismo Espíritu, amor, alegría, etc. Literal C. Y esta vida de libertad se realiza de verdad en la comunidad cristiana, regida por la ley de Cristo. Pablo enumera unos rasgos de la vida comunitaria que transparentan la vida en libertad evangélica: ayuda mutua, corrección fraterna, honestidad en el cumplimiento de las propias obligaciones,
compartir los bienes, hacer el bien a todos, incluso a los que no pertenecen a la comunidad cristiana. Parte 5. Despedida. El final de la epístola contiene unas frases escritas por Pablo como de costumbres. Resume todo lo dicho en el escrito y lo subraya con letras grandes. La despedida es seca, como lo fue el saludo, y Pablo reitera sus credenciales de misionero auténtico de Cristo, las señales de Jesús que lleva sobre su cuerpo, las cicatrices de los malos tratos soportados por el Evangelio. Epístola a los Romanos. Pablo en el invierno del 55-56 se encuentra en Corinto y a punto de partir a Jerusalén, de donde espera ir a Roma y de allí a España. Él no ha fundado la comunidad de Roma, respecto de la cual se haya medianamente informado, quizás por hombres como Aquila. Las pocas alusiones de su epístola únicamente dejan entrever una comunidad en la que los convertidos del judaísmo y de la gentilidad están expuestos a despreciarse mutuamente. Por eso cree conveniente, para prevenir su visita, enviar con su protector Febe una carta en la que expone su solución del problema judaísmo-cristianismo, tal como lo acaba de madurar bajo el impacto de las crisis Gálata. Para ello retoma las ideas de Gálata, pero de una manera más ordenada y matizada. Si Gálata representa un grito salido del corazón, donde la apología personal se yuxtapone a la argumentación doctrinal y a las vehementes advertencias. Romanos, por su parte, ofrece una exposición ininterrumpida con algunas grandes secciones que se entrelazan armoniosamente por medio de temas que se anuncian anticipadamente para ser luego desarrollados. Primero, saludo y acción de gracias. Pablo se autopresenta a una comunidad que no conoce y se presenta como siervo de Cristo, apóstol y elegido para proclamar el Evangelio a todas las naciones. Desea cumplir esta misión también en la comunidad de Roma, cuya fe sólida alaba. Les avanza también una síntesis del Evangelio que predica a todos. 2. La salvación por la fe ofrecida a todos los hombres sin distinción. El tema de esta primera parte lo expone Pablo claramente desde el principio, como una tesis que quiere desarrollar. El Evangelio es fuerza salvadora para todo el que lo acepta, tanto si es judío como si es griego. En primer lugar, todos los hombres necesitan esta fuerza salvadora, pues todos han caído bajo el dominio del pecado. Los paganos, porque no han llegado al conocimiento de Dios desde las obras de la creación, se han entregado al dominio de sus pasiones y han caído bajo la ira de Dios, expresión que indica la separación de Dios. Los judíos, porque a pesar del privilegio de ser pueblo elegido, de tener las promesas y la ley como expresión de la voluntad de Dios, están también bajo el dominio del pecado, pues han reducido el cumplimiento de la voluntad de Dios a prácticas de ritos exteriores, han convertido la relación con Dios en unas actitudes externas que no llevan a la pureza del corazón. Al estar pues todos bajo la situación de pecados, todos necesitamos la fuerza salvadora que ofrece Jesucristo, como signo de la fidelidad de Dios a su promesa salvadora. La respuesta a esta oferta es la fe. Gracias a todos. Continuaremos con la lectura de esta introducción de las epístolas de San Pablo en el siguiente video. Gracias a todos. Recuerdo que leer la Biblia es algo recomendado y hasta obligatorio, según algunos sacerdotes.
Por eso les invito a que lo hagan por cualquier medio y lo más pronto. Gracias.